Gracias, Asael. Algunas preguntas muy puntuales, por favor, para los dos. ¿Dónde ven el tipo de cambio al cierre del año? Yo me temo que ya fijó un piso más cercano a los 17, 18, que volver a otros niveles, ¿no? O sea, nos olvidamos de 14, 15. Es que implicaría, primero que nada, que hubiera un flujo de recursos del exterior que entraran masivamente, como en aquella época del superpeso, y con las condiciones que hay en Estados Unidos veo muy difícil que lleguen, porque además lo que ya llegó ya está, ya entró la inversión extranjera directa y ya se compraron las empresas que iban a comprar y demás. Entonces, salvo que aquí ofrecieras una tasa de rendimiento muy importante, podrían llegar. Los convenios para que entren dólares vía inversión extranjera directa, pues ya están ahí, se anunciaron desde hace un año. Entonces, no veo que haya motivos para que entre tanto recurso que te permita bajar mucho el tipo de cambio. Yo creo que ese va a ser el piso por el cual nos vamos a estar moviendo los próximos meses. Gracias, Aníbal. Asael, tú alguna vez hablabas de esta teoría de que los ciclos económicos se están recortando, ¿no? Sin embargo, pareciera ser que el comportamiento de la economía de Estados Unidos la contradice, ¿no? Porque ya esperaríamos empezar a ver signos de que el ciclo bueno estaría concluyendo. ¿Cuánto tiempo más crees que le va a dar a Estados Unidos para mantenerse en esos niveles de 2–3% de crecimiento? Porque en realidad una parte muy importante de que le vaya bien al turismo en México pues tiene que ver justamente con esta conducta. Sí, claro. Cuando estamos hablando del crecimiento en los ciclos económicos, una crisis en años anteriores, para recuperar la crisis, para recuperarse de la crisis, rápidamente, bueno, se realizaba de manera, las crisis eran más, un poco más lentas, pero se recuperaba. El caso, quiero poner este ejemplo, el caso de Estados Unidos, tenemos 3.1% de crecimiento. Es el esperado 2016 según el Fondo Monetario Internacional. Pero hacia atrás, ¿cuánto ha crecido? Este año se espera que crezca al 2.8%. Y años anteriores está creciendo a 2.6, 2.7%. ¿Cuánto tiempo tarda? Es una pregunta difícil, Doc, pero yo creo que por las tendencias de las últimas crisis, y que esta fue de 2008 y que ya su evolución ya llegó a los 5 años, seguramente tendremos 1 o 2 años más de crecimiento con el Producto Interno Bruto norteamericano. ¿Por qué? Porque también los ciclos económicos son de rendimientos decrecientes. No todas las economías estaremos creciendo de esa manera. En el caso del turismo, por ejemplo, actualmente estamos creciendo a 14 y el próximo año vamos a crecer 13% en turismos de internación. En algún momento la tasa de rendimientos decrecientes se tendrá que presentar y por lo tanto pues tendremos que detener ese crecimiento. Aunque justamente fue lo que no pasó este año, ¿no? Porque venimos de crecimiento cerca de 2 dígitos y vamos a crecer un poco más. Aníbal, ¿dónde ves tú el crecimiento de la economía mexicana para el cierre de este año? ¿Vamos a seguir ahí tristeando entre 2 y 3%? Sí, como decía, el cierre optimista es los 3.6%. Yo creo que se va a quedar más cercano al 3%, si no pasa ahí alguna otra sorpresa, ¿no? Pero la tendencia que se ha mantenido, digo, siempre nos puso al mismo ritmo de crecimiento de la población, si lo puedes ver en los últimos 10, 15 años. Hoy, por primera vez, estás con la posibilidad de romper precisamente con esa barrera y crecer arriba del 3%, tratar de acercarte a 4%, pero hay factores, como se señalaba, que están incidiendo en la percepción de quienes hacen la inversión y hacen crecer la economía. Entonces, por ejemplo, de repente encontrábamos en la estadística trimestral del producto que estábamos creciendo por el campo, que pesa menos de 5 puntos del PIB, ¿no? El que te jalaba al alza el crecimiento. Afortunadamente para ustedes, el que sí sigue dando buenos resultados, creciendo al doble que la economía, es el turismo. El PIB turístico es el que está creciendo a una tasa superior al 4% y es el que está jalando. Y me parece que actividades de este tipo pueden seguir contribuyendo al crecimiento, más aún en este contexto en el que hay una oferta que se conoce, una oferta turística consolidada en México, pero que al extranjero le está haciendo más barata. Esa es una parte de la razón por la que vienen más turistas, ¿no? Exactamente, esa es una parte positiva para nosotros, pero ojo, los demás también devaluaron sus monedas, hay que consolidar esta oferta con mejores servicios y demás. Y tocando el tema que tocaba hace rato, que es
central en esta economía, que es el tema de pobreza y desigualdad. Hoy es un tema que le ha preocupado mucho a los europeos, hablan del tema de pobreza, pero también hablan del tema de desigualdad. Puedes no ser pobre, pero estás muy lejos del que está allá en la parte alta de la escalera, y eso crea el tema que ellos traen ahora: falta de cohesión social, debilitamiento de las democracias, falta de Estado de Derecho, y ya con eso se comienza a caer toda la economía y lo que estemos haciendo. Y en este país, precisamente, el turismo, así lo hemos manejado con varios compañeros del sector, pues tenemos que pensarlo más agresivamente en términos ya no de promover el folclore, sino promover el desarrollo. Y le llega a la clase más baja que pueda prestar el servicio con menos calificado, puede incorporarse a actividades de servicios turísticos, puede formarse ahí, pero también llegan los grandes hoteleros y demás. Es muy diversa la actividad, y de ahí la potencialidad en esta coyuntura del sector turístico para jalar a la economía, pero también contribuir a minorar los problemas de desigualdad. ¿Ves riesgo, Asael, en una contaminación de la economía brasileña hacia México? ¿Son realidades completamente diferentes? Yo creo que bueno, las vinculaciones con el sector exportador brasileño tendrán a disminuir. La economía brasileña está en menos 4% creciendo, bueno, decreciendo. Y nosotros lo que vamos a depender es de que nuestro crecimiento ahorita, puesto que el tipo de cambio se está devaluando, vamos a esperar que las exportaciones crezcan con Estados Unidos. El caso de las demás economías, digo, la Argentina, que es otra de las problemáticas, pues también tendrán sus disminuciones de importaciones hacia nuestro país. Pero no ves riesgo de contaminación, son, digamos, condiciones muy diferentes, ¿no? Yo creo que es más fuerte la economía norteamericana, tiene una proporción más fuerte en las exportaciones, y por lo tanto los efectos internacionales se pueden aminorar si sostenemos el envío de exportaciones a Estados Unidos, no con los demás países. Gracias, Asael. En el tema digamos, de la vulnerabilidad del gasto público, pues el año pasado dijimos, bueno, es que compramos las coberturas y con eso aguantamos. Este año volvimos a decir, es que compramos las coberturas y con eso aguantamos con el tema de petróleo, ¿no? Pero ¿qué va a pasar en 2017? Bueno, el tema de las coberturas fue una decisión muy importante que ya se había tomado hace años, y en este caso han sido significativas en términos del diferencial del precio del petróleo. Sin embargo, la cobertura, como hoy ya lo está reconociendo Hacienda, el pago de ese seguro llega a final de año, pero a lo largo del ejercicio se cierra la llave. Y ese es el problema. O sea, no es que esté llegando el flujo y con eso estoy cubriendo mis faltantes, no. El faltante, el recurso va a llegar al final para cubrir la brecha que se haya generado, pero en el curso del flujo de gasto, el ejercicio de gasto a lo largo del año, ¿a qué ritmo va a ir? Si no hay recursos, sin declarar un recorte, simplemente Hacienda le cierra la llave a las dependencias y ya no pueden ejercer el gasto. Y esto ha sido una práctica común, recurrente, por parte de las autoridades, todas las administraciones lo han hecho, quien tiene la llave es Hacienda, y conforme va viendo el flujo de ingresos, puede o no cerrar la llave. Hay incluso previsiones en términos de que puede recibir y se puede aprobar en la Cámara de Diputados el presupuesto, y Hacienda simplemente les dice, ajustense a un 70% de lo que les aprobaron, porque no sabemos cómo va a estar el año y puede venir un recorte. Entonces, ese tipo de cosas son las que suceden. Si Hacienda dijera, voy a mantener el flujo que yo tenía programado, esto es, voy a emitir dinero o voy a generar deuda, al fin y al cabo, a final del año lo cierro, está bien. Sin embargo, está el compromiso, y ahí no va a haber vuelta atrás, de que esta administración va a regresar al cero déficit, ya está unas décimas, o incluso van a cerrar con superávit. Entonces, el renglón de gasto, en la medida en que el fondo petrolero, que ahora es el nuevo mecanismo por el que llegan estos recursos, o la reforma hacendaria ya no dé más puntos del PIB en términos de recaudación, van a llevar precisamente a que se comience a ajustar el gasto. Entonces, el cierre 2016, como quiera que sea, va a llegar algún recurso. Para el 2017 tendrán que contratar otras coberturas. Habrá que ver las condiciones, porque sin duda las aseguradoras y reaseguradoras pues, van a estar más caras, o como en algún momento dije, no para asustarlos, si todo el mundo compró coberturas y truenan las aseguradoras, ¿quién nos paga? ¿No? Entonces, se puede generalizar, ¿no? Entonces, creo que va a ser más caro, pero va a ser muy importante sí tener esa cobertura. Gracias, Aníbal. Yo durante mucho tiempo estuve viendo mucha expectativa sobre en qué momento la política monetaria de Estados Unidos iba a dar la vuelta, ¿no?
tuvimos finalmente en diciembre pues ya la decisión descontada por los mercados. Pero la verdad no sé qué sigue, o sea, y no sé cuál ha sido realmente el efecto. Existe, les pregunto sin realmente saber que tengan una respuesta elaborada, pero ¿qué se les ocurre? ¿Hay algún vínculo entre lo que va a pasar en este cambio de política monetaria de Estados Unidos y México? ¿Eso nos conviene, no nos conviene? ¿Tiene alguna cosa que ver con el turismo de lejos? ¿Qué se les ocurre hacer? Sí, ¿podemos poner una gráfica? No estaba preparado, pero… Ya no estaba, pero ahí está la gráfica. Sobre todo vean la de la tasa de interés. ¿Qué es lo que está pasando? En México, es la tasa de interés del Banco de México. En los recientes años también, esa gráfica es 2013-2015. Esto es lo que ha pasado en la tasa de interés. En términos macroeconómicos, la tasa de interés si disminuye, dinamiza el consumo, dinamiza la inversión al interior de nuestro país y eso ha permitido incluso que el sector automotriz empiece a tener ventas. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? Estados Unidos lo que hizo fue que su política monetaria fue expansiva. Entonces comienza a invadir al mundo de dólares y eso provoca que la tasa de interés se venga hacia abajo. ¿Por qué lo hizo así Estados Unidos? Para poder dinamizar el consumo y la inversión al interior de su país. ¿Qué es lo que pero eso lo hizo, ojo, en recesión. Y ahora, ¿qué va a pasar? Estados Unidos se está recuperando y entonces la tasa de interés empieza a subir para pagar más ¿a quiénes? A los ahorradores, ¿verdad? Entonces los ahorradores van a tener una dinámica mucho mejor y es posible que incluso nosotros tengamos una salida de capitales. Primer elemento del incremento de la tasa de interés de Estados Unidos. Va a haber una salida de capitales, eso va a castigar nuevamente a nuestro tipo de cambio y por eso yo difiero un poco de Aníbal que decía que se mantendría el tipo de cambio en 18. Yo pienso que la volatilidad de China y el incremento de la tasa de interés norteamericana pudiera todavía elevar un poquito más, o sea, está peligroso el tipo de cambio. Bien, ese es el primer elemento. Y segundo elemento, la tasa de interés de México está asociada, está correlacionada con la tasa de interés de Estados Unidos y eso va a provocar entonces que la tasa de interés mexicana, que ahorita estaba de esta manera cayendo, ahora se eleve. Evidentemente eso beneficiará a los ahorradores al interior de nuestro país. Pero ¿qué va a pasar con aquellos que tengan deudas en consumo, deudas en inversión, deudas que quieran adquirir una hipoteca? Eso va a contener el mercado interno. Yo soy de la idea de que la tasa de interés debería de permanecer con ciertos rangos y eso sí lo tendríamos que estimar. La tasa de interés no debería de ir más allá del 5 o 6% en México para que no genere efectos negativos. Lo mismo en el tipo de cambio. En el tipo de cambio no debe de exceder más del 6.5% de devaluación. Si excedemos ese 6.5% de devaluación, que es un rango posible que se pueda dar este año, entonces comenzamos a generar ya efectos sí negativos muy fuertes hacia la inflación y podríamos volver a repetir lo que pasó en 94. ¿Qué es lo que pasa con la gente? La gente tiene ese sentido del 94, que apenas se devalúa la moneda y me asusto. Ahorita no tenemos por qué, pero si supera esos umbrales, sí tendríamos que preocuparnos. Entonces, los efectos de la tasa de interés norteamericana van a ser esos, incremento del costo al interior del consumo y de la inversión de nuestro país. Pues nos gana el tiempo y también el hambre. Entonces yo quería hacer una última pregunta a Aníbal sobre en qué momento veremos que se traduce en algo toda esta cosa de las reformas estructurales de las que nos han hablado. Yo recuerdo que durante la campaña el presidente Peña pues decía, vamos a ver, ¿por qué no? En ese momento candidato, pues deberíamos crecer entre 6 y 7%, ¿no? Pues aquí seguimos viendo todavía un umbral pues, por abajo, en la mitad de eso. ¿Podemos esperar en el mediano plazo pues una revitalización de la economía o no? Mira, yo considero que la apuesta original consideraba un crecimiento importante de la inversión pública y privada. La pública, que es la que te crea toda la base para que pueda participar más ampliamente la privada, se tuvo que contener a raíz de todo lo que estamos viviendo alrededor del mercado petrolero y demás. Las reformas han sido positivas, han generado esas posibilidades de mayor crecimiento, sin embargo, han faltado mayores recursos para ello. Hay que recordar que cuando empezó esta administración y desde la campaña,
había un invitado a la mesa que de repente lo bajaron, que era China. Se había apostado a la inversión china para dinamizar infraestructura, servicios, turismo y demás, y de repente lo bajaron, ya no se habló más de ese invitado. Ese fue un factor importante que hizo que hoy se tuviera que volver a reforzar tanto la inversión pública como mecanismos de atracción de otro tipo de inversión privada extranjera. Sin embargo, siempre he dicho, la inversión va a llegar al ritmo de una lógica de inversión privada. Con la pública tú podías decir cuándo y en dónde y detonabas. Entonces esto es lo que te ha retrasado estos efectos en términos de crecimiento. Luego, en Estados Unidos, si bien hubo una política para enfrentar la crisis que consideró el rescate de los bancos y de empresas que estaban tronando ahí, que estaban quebrando. Hubo transferencias en efectivo a las familias para darles un ingreso adicional y pudieran cubrir deudas y más o menos tratar de mantener el consumo. Y hubo un abaratamiento del dinero, bajando la tasa de interés para abaratar deudas también y para que el dinero estuviera barato para quien quisiera arriesgarse, como hoy se dice, con los emprendedores, ¿no? Eso logró que la economía creciera, vimos cómo crecieron nuestras exportaciones de autos y hoy eso ya, como se señalaba hace un momento, en pleno ya fase de crecimiento, ya se consideró que no es necesario, la tasa de desempleo ya se redujo del 10 al 5% y esto permitió ya quitar todas estas políticas y se espera que la economía camine. Sin embargo, la Reserva Federal insistió, vamos a subir 1 punto por año la tasa de interés, ya que llegue a otros niveles más de mercado, más normales, de acuerdo a su expectativa de largo plazo. Pero esto va a implicar, como se señalaba, encarecimiento del dinero, encarecimiento del financiamiento, y allá se mueven con financiamiento. Los coches mexicanos que compran allá es con financiamiento. Entonces puede afectar precisamente esto, y ahí entonces es donde otro motor que tenías de crecimiento en la parte externa se detenga. Internamente el Banco de México ya aumentó la tasa de interés. ¿Qué dijo? Me voy a ir con ellos. Como decía yo hace un momento, había inversión extranjera que llegaba a México a hacer fierros, la inversión extranjera directa, la que genera riqueza, activos, e inversión financiera. Y la inversión financiera, por ejemplo, llegaba, los dólares se cambiaban a pesos y compraban CETES. ¿Y el CETE cuánto nos estaba dando? 3%. Allá en Estados Unidos los rendimientos que tenían no llegaban ni al medio punto, pues era atractivo, ¿no? Y con una relativa estabilidad cambiaria fue muy atractivo. ¿Qué es lo que hizo el Banco de México? Si Estados Unidos sube medio punto, yo también, para tratar de mantener el margen. Ahí el reto es, este margen que se está tratando de mantener, ¿va a ser suficiente en condiciones de una perspectiva de recuperación de la economía estadounidense para que esos inversionistas de CETES no los regresen al gobierno, tomen sus pesos, los cambien a dólares y se vayan? Es lo que se señalaba. Y el dato aquí interesante es, la deuda interna del gobierno federal actualmente es de 4.7 millones de pesos. Más de la mitad está en manos de extranjeros. Entonces, estos son los que pueden correr si hay un rendimiento más atractivo. Por eso el Banco de México pretende mantener el diferencial de tasas de interés, aunque nos encarezca aquí el dinero, para poder retener ese dinero y que no se vaya. También, ¿qué implica? Se encarece el costo financiero del gobierno al tener que pagar mayores rendimientos con esto. Entonces son de esos, como se señalaba, esas variables que están ahí moviéndose y que nos pueden hacer ruido en la perspectiva de crecimiento. Y obviamente todo eso te puede afectar también decisiones de inversión, la confianza en términos de la estabilidad y el rumbo de la economía. Puedes tener grandes políticas que te están afianzando una serie de condicionantes críticos macroeconómicos para la inversión y el crecimiento, pero con toda la volatilidad y a veces eso gana la coyuntura y el corto plazo a fundamentos sólidos de la economía. Yo creo que ese es el reto, cómo superamos eso y damos la señal de que efectivamente en esta economía se puede creer y se puede crecer. Y finalmente, ahí al ladito está el otro tema, también se tocó hace un momento el tema de seguridad, ¿no? Que sobre todo en turismo pega mucho la imagen que se dé en términos de condiciones de seguridad en todos los destinos. Aníbal, Asel, pues les agradecemos mucho la participación. Yo reitero a todos ustedes nuestro reconocimiento por acompañarnos a lo largo de esta 5ª edición de la Conferencia Perspectiva y con ello pues estamos por concluir la sesión. Invitamos a nuestras alumnas representantes de la Sociedad de Alumnos para hacer entrega de los presentes a nuestros panelistas. Muchas gracias a todos ustedes.